y pues vamos a hacer una charla con el suelo como la base, ¿verdad? Realmente como esa base, y viendo al suelo como el recurso integral que él es, ¿verdad? Normalmente estábamos acostumbrados a fraccionarlo, a ver el suelo agrícola, el suelo forestal, el suelo urbano, el suelo de cualquier otro lado, y todos nos parecían suelos diferentes. La verdad es que creo que es muy importante que nosotros conceptualicemos esta idea de que el suelo es uno solo, un mismo recurso y debe funcionar como tal. Y entonces el objetivo es que veamos cómo ese suelo frágil hay que cuidarlo mediante el manejo sostenible, ¿verdad? Que repensemos el suelo. Sé que absolutamente todos los que están oyendo lo saben de pie propio, porque todos caminamos sobre él, la importancia que tiene el suelo. Pero yo creo que hay que repasar algunos detalles, sobre todo en esta conceptualización más integral, para darle su lugar correspondiente. Muy bien, y para verlo así, no cabe otra que empezar por las funciones que el suelo tiene, ¿verdad? Hablamos de estas que son 7 funciones fundamentales, y de esas funciones se derivan una serie de servicios ecosistémicos que son los que están permitiendo la vida en la Tierra. Pero vamos a repasarlas muy rápidamente. En primer lugar está la producción de alimentos, y aquí están ustedes trabajando en esta lechería. Y igual que como todos los otros que trabajamos en producción agropecuaria, pues participamos de la importancia de ese recurso. Y lo importante que saber es que es el 95% de los alimentos, o sea, es solo un 5% lo que no pasa por el suelo, lo que no tiene que ver con el suelo. Digamos que son los peces, pescaditos y los mariscos que nos comemos, pero el resto de las actividades de alimentación de este mundo pasan por el suelo. Después, todos sabemos que la mitad del ciclo del agua ocurre en el suelo. Las dos facetas más relevantes, la captura y la filtración de ese agua, se dan en el suelo. Y entonces, a pesar de que tanto nos hablan todo el día y creemos que ya los niños tienen una conceptualización bien clara de la importancia del agua, ¿verdad? Y que le hacen a uno cerrar las llaves y cosas por el estilo, pues no nos damos cuenta que si no hay suelo, no hay agua. Después, una tercera es que sobre el suelo están todas nuestras casas, ¿verdad? Todo da el soporte urbano, los materiales, el cemento, hasta el hierro que sale del suelo en algún lugar del mundo y nos los traen ya alineadito, pero todas esas suplementos vienen de ese mismo suelo. Y en él mismo deberían seguir funcionando las 7 funciones del suelo, ¿verdad? Si hay inundaciones en las ciudades es porque perdimos esa idea de lo relevante que es la captura del agua por parte del suelo, y entonces pretendemos que sea un acueducto el que nos saque todo el agua de una ciudad que crece a un paso que no habrá acueducto que pueda hacer eso, ¿verdad? Entonces, ahí hay que tener en cuenta que nuestro manejo del suelo, incluso en las ciudades, es relevante para que siga funcionando. Después está, bueno, la parte romántica, que es que nos resguarda el patrimonio. Si sabemos quién estuvo en Guayabo antes, fue porque el suelo nos los guardó y nos los expuso un día de estos para que todos tratáramos de entender hace cuántos años habían pasado por ahí, quién y por qué, ¿verdad? Dejé de últimas estas 3 funciones porque me parecen vitales para la charla que vamos a ver. Entonces, la característica del reciclaje que tiene el suelo. Es el encargado de cerrar ciclos, de completar las cosas, de que si cae unos residuos orgánicos, ellos finalmente van a ser nutrientes nuevamente que van a completar el ciclo siendo absorbidos por una planta, etcétera. O hasta llegar a un pasto y que se lo come la vaquita y nos vuelve a poner la oñiga y sigue el ciclo para el otro lado.
¿verdad? Entonces es un cierraciclos completo. Y el compostaje casero es la mejor imitación de ese reciclaje que hace el suelo. El problema es cuando se nos va la mano, ¿verdad? Y entonces el suelo ya no puede hacer, no tiene cómo trabajar eso, ¿verdad? Lo importante aquí tal vez es meter a estos muchachos en la tarea, ¿verdad? Son los microorganismos los que van a estar muy ligados con esta función. Y entonces esa vida que tiene el suelo se nos vuelve cada vez más importante. Y especialmente si consideramos que el suelo es eso, es el albergue de la gran biodiversidad que tiene el suelo. Hay miles de maneras de expresar esta biodiversidad. Yo creo que lo que es importante que recordemos es que ahí hay genes, o sea, nos puede servir para producir cualquier cantidad de antibióticos y diferentes cosas están en el suelo. Hay especies diferentes y hay comunidades que se relacionan en complejos ecológicos y entonces algunos de los organismos contribuyen a esos complejos ecológicos y a otros complejos ellas pertenecen, ¿verdad? El asunto es que estos microorganismos juegan un papel fundamental en la vida en general, desde los microhábitats en los que viven en el suelo hasta los paisajes externos, ya en relación, veamos aquí algunas de las importancias de esta red trófica que recicla energía y nutrientes. Tenemos todas las transformaciones de carbono, todos los ciclos de los nutrimentos, la regulación biológica, la bioremediación o descontaminación, como la queramos ver, vínculos con diversidad aérea y con la salud humana y animal, ¿verdad? Ahí estamos. En todo lugar están ellos, los del suelo, jugando un papel fundamental. Y por supuesto son esenciales para la mayoría de los servicios ecosistémicos. Y bueno, además, si lo quieren ver así, en la formación de suelos, en ese proceso de génesis de los suelos, ahí están metidos también, ¿verdad? ¿Y qué nos conforma la estructura del suelo? También. O sea, no se excluyen de ninguna de las tareas de las que realiza el suelo. Esta me la robé. Me pone que mi conexión es inestable. Si tiene algún problema, Carlos, me avisa. Sí, por rato se escucha pegadilla. Tal vez lo que podemos hacer mientras tanto es quitar el video suyo, o sea, dejar solo el sonido y seguir pasando la presentación. Ajá, eso lo tengo que hacer yo, ¿verdad? Sí. Correcto. Vamos a ver, un segundito. Un segundito para encontrarme. Uy, me da miedo salirme, pero ahí. Ya. Lo que hizo fue, no. Lo que hizo fue dejar de compartir la presentación, pero sigo viendo. Es que si yo le bloqueo su video, lo que después va a costar volverla a ver. Me da miedo, no sé qué más hacer. Abajo usted a la izquierda, ¿sí?, tiene el micrófono y tiene una cámara. No me sale. Lo que no me sale es mi foto, no sé por qué. Ah, ya la vi. Aquí estoy. Desactivar audio. No, lo que desactivó ahí fue el audio, no el video. Sigo viéndola, pero no la oigo. Sí, perdón. Soy media de tener video. Ahora sí, ahí. Ahora sí. Perfecto. Ahora sí. Ok, ponemos esto aquí y eliminamos los flotantes y ponemos esto. Me devuelvo a la que estaba de Felipe Arauz, que se la robé, y porque sencillamente le estaba dando una charla de la sanidad de plantas, la relación entre la sanidad de plantas y la sanidad del suelo, y llega al final a una lámina como esta en la que él dice que hay holobiomas vegetales mejorados, o sea, que se dan ciertas comunidades de organismos aquí que mandan señales
a las plantas, a las raíces, eso las hace más resistentes a enfermedades y eso hace que ellas tengan mayor productividad, mejore su función radical y finalmente hasta secuestren más carbono, ¿verdad? O sea, nos vamos hasta ese nivel finísimo en que los microorganismos, su papel está a todo nivel e incluso en algo tan relevante como es el almacén de carbono, ¿verdad? Que es otra de las funciones fundamentales del suelo y a la que en estos últimos tiempos le he estado metiendo mucho interés, especialmente porque tenemos un proyecto en esa línea que, bueno, coincide muy bien con la idea de descarbonizar nuestra economía en la que estamos empeñados en este país, ¿verdad? ¿Y qué es el asunto? Que mejorar el carbono del suelo, elevar esos niveles de carbono orgánico del suelo, es prácticamente un sinónimo de suelos saludables. Es tantas las cosas en las que si levantamos el nivel de materia orgánica de un suelo, influimos en el funcionamiento de él, que vale la pena ponerle atención, ¿verdad? Desde el punto de vista de seguridad alimentaria, bueno, podemos mejorar productividad, fertilidad, cantidad y calidad de alimento e ingreso, esperamos, ¿verdad? Desde el punto de vista de servicios ecosistémicos, al tener más carbono en el suelo, retenemos más agua, prevenimos erosión, mantenemos fertilidad, filtramos contaminantes, se hace un mejor reciclaje de nutrimentos, se modera el clima, se aumenta la biota, ¿verdad? O sea, es una serie de acciones que también, por supuesto, que tocan a todos los objetivos de desarrollo, que aunque en los objetivos nunca dice suelo, está implícito en todo lado que el suelo estaba presente. Luego, una de las razones fundamentales de por qué existe este proyecto RecSoil, que algo les voy a mencionar, es justamente porque se buscaba de qué manera qué podíamos hacer en el suelo para además ayudar en la mitigación del cambio climático, ¿verdad? Y es justamente elevar estos niveles de carbono en el suelo lo que nos puede ayudar en eso. Seguimos adelante. Entonces, ya tenemos las 7 funciones y no hay quite. Deben ellas funcionar todas en cualquier suelo que estemos, pues el suelo es un recurso integral y no podemos sacrificar unas por las otras. Pueden estar un poquitico más expuestas unas que las otras, pero debemos cuidar que todas ellas se expresen. Muy bien, lo otro que tenemos que tener en cuenta, el suelo es frágil, ¿verdad? En cualquiera de esos sistemas que estamos viendo ahí, sea una montaña con esa pendiente, un suelo de Cartago con unas hortalizas que han arado y arado y arado 1000 veces y producen la gradita famosa esta que vemos, o una carretera que no precisa decirles cuál es, que todos los días sigue cayéndose y cayéndose encima. O sea, el suelo es frágil. Es finito, o sea, si va en un río, así como se ven todos los ríos que están yendo en este momento hacia el Pacífico, digamos, todos van así chocolatosos, ahí va el suelo. Y por lo menos en muchos lugares ya no debe estar. Y son muchas las situaciones en las que el suelo está en riesgo, ¿no? Y perder 2 centímetros de suelo es perder 25 vagonetas en una hectárea, ¿no? Sí, para verlo así, en números que le impresionen a uno. Y recuperar esos 2 centímetros, por lo menos nuestra vida, ¿verdad? No nos da tiempo a nosotros de ver 2 centímetros de suelos nuevos. Los únicos 2 casos en que podemos ver suelos nuevos es, bueno, producto de las erupciones volcánicas. Muchos, espero que bastantes de los que me están oyendo todavía estaban en el 63, cuando el Irazú hizo los desastres, y luego vimos los suelos que hay en la zona norte de Cartago. Ok, llegamos a profundidades grandísimas y eso se logra en 15, 25 años. Esos son un ejemplo de los que los suelos se forman rápido. El segundo ejemplo es cuando el Parrita se sale 1000 veces allá en las orillas del Parrita y vuelve a recubrir todo a los alrededores. Eso es otro suelo nuevo.
pero en cualquiera de las dos opciones está implicando una devastación para los pobladores, ¿verdad? En ninguno de los dos casos es una forma fácil de formar suelos. Trae anterior a eso unas consecuencias bien grandes. Ok, entonces el propósito de esta charla es, viendo al suelo desde una óptica más integral, la práctica de enriquecer o fortalecer la fracción orgánica por medio de prácticas de manejo de suelo apropiadas, es lo que tendrá una gran relevancia sobre los beneficios ecosistémicos que pueda dar el suelo, ¿verdad? Entonces, vamos a orientarlo todo hacia ese lado. ¿Qué tipo de prácticas de manejo son las que me pueden enriquecer esa fracción orgánica y, por lo tanto, traer esos beneficios que andamos buscando? Y bueno, para ustedes no es ninguna sorpresa que un manejo fundamental es, por ejemplo, ¿cómo se llama? El pastoreo racional, ¿verdad? El hacer apartos pequeños, el manejar con mucho raciocinio la circulación de los animales por esos apartos, etcétera. Pues bueno, esto sale, por supuesto, en unas directrices voluntarias que existen para el manejo sostenible del suelo. Esta es una información generada, aquí la ven abajo, por la Alianza Mundial por el Suelo, dentro de su grupo técnico. Y me tomé un momentito de la charla para explicarles un poco qué es esto y qué es la relación de nosotros por ahí, para contextualizar. Como les decía Carlos, yo he sido y sigo siendo, y supongo que seré siempre, parte de la Asociación Costarricense de la Ciencia y el Suelo. Pero antes, lo que más nos interesaba en la asociación era pues estar al día y saber nosotros cosas del suelo y no perdernos nada de eso. Pero resulta que en el 2012 surge esta Alianza Mundial por el Suelo y empieza uno a ver el enfoque que ellos tenían y se da cuenta la importancia de que los 150 miembros que somos de la asociación no íbamos a salvar el suelo costarricense, ¿verdad? Necesitamos tener mejores, tener muy claro el panorama y tener a muchísimos aliados que trabajaran con nosotros en esto, porque definitivamente la tarea solitos no lo íbamos a poder hacer. Entonces, nosotros fue en el 2018, creamos la Alianza Nacional por el Suelo, que es un reflejo de esa alianza mundial, pero a nivel local. Y hemos estado diciéndole a todo el mundo, ¿les parece importante que nos concentremos en el suelo? Y bueno, de toda la gente con la que he hablado, nadie dice que no, ¿verdad? Es algo que nos hacía falta. Y bueno, si nos remontamos un poquito para atrás, en el 92 todos supimos que se crearon las 3 convenciones. Había convención de cambio climático, convención de biodiversidad y sí había convención de suelos, pero en aquel momento la llamaron de combate a la desertificación. Entonces, yo creo que eso fue una razón que hizo, por ejemplo, en situaciones como nosotros, que no estamos a un pelo de desertificar por dicha, no es esa nuestra condición, serán lugares como África, México, Chile en algunas zonas, etcétera, donde existen estos grandes problemas, pero en nuestras condiciones todavía no. Y entonces aquello se tornó algo, los suelos se quedó como algo muy lejano, ¿verdad? Y bueno, no sé si saben, este mes también, además de todas las celebraciones, el 17 de junio se celebra el Día de la Lucha contra la Desertificación de los suelos. Va a haber un evento aquí importante que la gente de esta convención va a hacer un evento que lo vamos a transmitir por un programa que está haciendo la asociación que se llama Suelos para Todos. Y es así también un Facebook Live que va a estar conectado ese propio día. Entonces los invito. Pero lo que quería era remontarme un poquito a qué es la alianza, porque yo creo que es un aliado muy importante para todos nosotros, a los que nos interesa el suelo, y a muchos de ustedes que espero que les interese leer mucho más sobre esto.
pertenece al Departamento de Tierras y Aguas de la FAO y tiene toda una estructura especialmente que funciona a nivel mundial, a nivel regional y a nivel nacional, ¿verdad? Y se creó en el 2012. Yo creo que por esa necesidad que sentimos todos, el suelo no estaba en la agenda mundial. Y entonces era necesario volver a decir, no, a este banco de tres patas le falta una, ¿verdad? El suelo no está siendo considerado en las dimensiones en que es su importancia. Y bueno, se fundó en este sentido de alianza, que yo creo que es muy provechosa para trabajar, ¿verdad? Que es sencillamente, ¿quiénes creen que esto es importante? Bueno, trabajemos juntos. Entonces se produce mucha interacción, una colaboración muy mejorada y sinergia de esfuerzos. Es lo único. Por eso me tienen ustedes aquí, porque uno de nuestros aliados que surgió desde ese momento, desde el 2018, fue Corfoga y Proleche y prácticamente todos los que citó Carlos, todos forman parte de la alianza. Lo más relevante es que ha tenido un abordaje del recurso suelo de esta manera muy integral. Primero se establecieron sus funciones, cuáles son las que tiene que cumplir, cuáles amenazas tiene ese suelo, se sintetiza la información, se hacen mapas y entonces ya uno la ve gráficamente cómo anda la distribución de los problemas. Se desarrollaron opciones de manejo y en este momento estamos realizando proyectos concretos en todo lado de operativizar estos manejos y ver, confirmar esos resultados provechosos. O sea, el suelo es uno solo, tanto el que está bajo forrajes, bajo los cultivos, bajo los bosques o bajo las ciudades. Entonces, lo primero que se generó ahí fue un estado mundial del recurso, cómo andábamos, qué pasaba. Luego, las 10 amenazas, y ahí ustedes ven, son 10 cajones. Y les aseguro que en esos 10 caben todos los problemas que pueden entrar de suelos. Y no son mucho más que esos. Entonces, lo importante era tener un manualito en el que tuviéramos cómo reducir la erosión, cómo incrementar el contenido de materia orgánica, cómo fomentar equilibrio. Así, exactamente uno para cada uno, ¿verdad? Y entonces están estas hechas en una forma global. Pero, bueno, antes de terminar con la alianza, les quería mostrar, esta es la página de la alianza. Además, tiene una gráfica excepcional. A mí me encanta la forma, por ejemplo, aquí como representan lo que es un mapa de secuestro de carbono, cómo hay diferentes intensidades de secuestro según así, gráficamente, nada más para llamar la atención. Aquí abajo ustedes pueden ver todos los temas que se están tocando ahí. En este momento la página está preferencialmente en inglés, pero ya hay bastante traducido y la meta es, en términos de unos 2 meses, tenerla toda. Durante la pandemia fue muy útil porque retomaron el tiempo y la reorganizaron de una forma muy hábil. Y, por ejemplo, en carbono de suelo no tienen idea la cantidad de información que hay. Este es el mapa mundial de carbono, documentos completos sobre este carbono, cuáles cosas sí hay que hacer para influir en el cambio climático y cuáles son negativas para el cambio climático, ¿verdad? Hay muchísima infografía, mucha información simple para entender los procesos. Y es de ahí también que sale el proyecto RECSoil, que lo que significa recarbonización de suelos del mundo, que va muy bien con nuestras políticas de descarbonización 2018-2050. Al decir RECSoil, lo que estamos tratando de decir es, bueno, recapturemos esa parte del carbono que ya por X o Y razón se desprendió y está en la atmósfera y que por medio de prácticas de manejo de suelo apropiadas podemos volverlo a acumular en el suelo. El suelo es así, un almacén de características bastante ilimitadas para el carbono, ¿verdad? Al elevar la materia orgánica, eso nos va a repercutir en los suelos saludables que andamos buscando y por lo tanto en mejorar todos los beneficios ecosistémicos que nos da el suelo.
Este es el modelo que nosotros implementamos para Costa Rica. El asunto está así. Todos en el país conocemos el pago de servicios ambientales, pero ese iba dirigido estrictamente a bosques. Lo que nosotros hicimos fue aplicar y darle implementación a una cosa similar en la que estaríamos recibiendo unos recursos. Habría un ente que no los movería, ¿verdad? Que los recibe, los administra, etcétera, y se darían a través de incentivos para agricultores. Esto en contratos de 8 años y quedó hasta establecido el monto que sería factible usar. En este caso se está trabajando solo con 2 actividades. La pecuaria en los 2 niveles, tanto leche como carne, y el café, especialmente porque para ellos hay namas, ¿verdad? Y entonces todo ese bagaje importante que hay de namas, ese lo estamos recopilando para que colaboren en la parte de administración de esos fondos y sobre todo de evaluación de que si se está haciendo o no adecuadamente el manejo sostenible. Y luego esta otra sección es de veras cuánto carbono fijamos para ver si merece que se pague, ¿verdad? Ok, ese es más o menos el modelo que usamos. Pero lo importante de aquí es cómo lo desarrollamos, tal vez, porque ahí es donde metimos las prácticas. Nos basamos en las 10 amenazas, tuvimos una serie de sesiones que empezaron desde el 2017 en los diferentes cultivos, ahí estaban ustedes, algunos de ustedes probablemente estuvieron, y tratamos de sacar cuáles amenazas influían más en los pastos. Y pusimos 1, 2 y 3. Decíamos que las principales amenazas en el suelo, primero era el desbalance de nutrimentos, después la disminución de materia orgánica y después el manejo del agua, las condiciones del agua. Esas pusimos. Sin embargo, fue bien interesante porque no importaba el cultivo que lo estuviéramos usando. Hizo falta en pastos definitivamente el tema de compactación. No dio para que quedara en los 3 primeros lugares, pero no se puede sacar, ¿verdad? Y el otro, que resulta interesantísimo porque para ningún cultivo, salvo las hortalizas, que es demasiado evidente, nadie lo vio, ¿verdad? Como un problema. Sin embargo, yo creo que es uno que tenemos que tener en cuenta todos porque la pérdida por erosión es una pérdida oculta, ¿verdad? No se ve en el diario vivir, muy difícilmente que uno llegue a ver esos pedestales tan claritos y demás y pueda decir, ah, sí, aquí se erosionó tanto. Entonces, dejamos como las principales 7 amenazas sobre los sistemas de producción pecuaria, estos 7, ¿verdad? Y el proceso ahora en REC-Soil fue agarrar las amenazas e ir una por una tratando de buscar lo que fueran las prácticas que deberíamos hacerle a esos suelos ganaderos. Entonces, perfecto. Un detalle importantísimo aquí es que no estamos diciendo la manera de fijar carbono es que ustedes conviertan toda la finca en bosque, ¿verdad? No es esa la idea. Ya de bosque el país ha hecho lo que puede y ha sembrado lo que puede y puede ser importante tener un poco más, pero no podemos seguir sacrificando la producción en función de lograr solo conservación. Entonces hay que aprender a hacer la producción agropecuaria que requerimos, pero que nos genere el rendimiento. ¿De acuerdo? Entonces esa es la parte fundamental y gran parte de la estrategia. Obviamente el pastoreo racional fue el que se presentó como la práctica número 1 para lograr esa mejora, tanto en rendimiento y finalmente también en captura de carbono. Para enfrentar la disminución de materia orgánica, pues tenemos que aplicar compost, tenemos que darle una utilidad bien consistente al estiércol, usar purines, sembrar árboles que nos pueden generar nuevamente mucha biomasa que caiga ahí y nos enriquezca los niveles de carbono y de materia orgánica en general.
poner cercas vivas, etcétera. Para la disminución, al hacer todas estas cosas de arriba, indudablemente se nos fortalece la biodiversidad, ¿verdad? Le estamos dando de comer a muchos más microorganismos y entonces las poblaciones se fortalecen sustancialmente. Ya ahí tenemos una fracción orgánica muy activa que esa va a incidir también sobre el rendimiento. Y viceversa, el rendimiento, al tener más biomasas, va a haber una parte que vuelve a enriquecer esta parte orgánica. Para la erosión y la compactación, pues hay prácticas físicas de conservación muy claras que se pueden hacer. Para el manejo del agua hay que cuidar las fuentes, hacer riego, mejorar ese manejo de agua, la distribución de los bebederos, etcétera. Para todas estas mejora de aspectos muy físicos del ambiente me van a permitir un incremento de la fracción orgánica o por lo menos una no pérdida de la capita de arriba, que es donde se va a la parte orgánica siempre sin darnos cuenta. Y después el desbalance de nutrimentos, pues eso ahí tenemos que entrarle con planes de manejo nutricional apropiado. Si me hubieran oído o si me hubieran pedido esta charla, seguro hace unos 5 o 7 años, solo de eso les hubiera hablado, ¿verdad? Porque yo estaba mucho más centrada solo en esta parte, siendo que ahora reconozco que para tener una buena nutrición requerimos de estas otras partes que estamos poniendo, ¿verdad? Todo eso, bueno, hay otras prácticas, las pasturas mejoradas y los bancos forrajeros. Sin embargo, esas las ponemos como optativas, porque no quiere decir que un pastoreo racional requiera una pastura mejorada. Si una pastura absolutamente normal, tradicional, puede manejarse racionalmente y sacarle el provecho que se requiere. No es la pastura la que da la diferencia, es el raciocinio con el que se maneje el pastoreo, ¿verdad? Igualmente es el caso de los bancos forrajeros. Todas estas actividades, entonces, finalmente, a lo que van es a ofrecernos un mayor secuestro de carbono. Ok, para efectos del proyecto, nosotros las acomodamos así, pusimos la principal, las muy importantes y otras, ¿verdad? Y entonces, de estas, el pastoreo racional, obviamente, como primero. ¿Y qué estamos diciendo en eso? Bueno, ¿cómo es que lo vamos a valorar? Habría una serie de indicadores y una forma de valorar que tratamos de hacerla muy simple, 0, 1 y 2 para cada una de las variables. Entonces veamos unos ejemplos. Por ejemplo, el indicador es cómo está el próximo aparto que se va a usar. ¿Está en estado óptimo o está muy maduro o está floreado o está muy tierno? Si no está en estado óptimo, le ponemos un 0. Si está parcialmente óptimo, un 1. Y si está óptimo, según un instructivo que acompaña a este documento, pues tendría un 2. Igualmente, por medio de valoraciones muy fáciles de hacer, de ir al campo y ver, nada más a pura observación, también se puede ver el estado del aparto siguiente, ¿verdad? El de que se acaba de pastorear. ¿Cómo quedó? Quedó muy pisoteado, quedó sobrepastoreado, eso le da 0. Si está parcialmente óptimo, si usó de 2 a 3 días, pues tiene un 1. Y si está óptimo, si se usó menos de un día o menos, tiene 2. ¿Y por qué es tan importante que se use poquitico? Bueno, porque en el tanto en que ustedes a ese cultivo, que es el pasto, lo maltraten lo menos, le coman solo la partecita de arriba, lo que está más rico para las vacas, ahí ustedes logran lo mejor para la vaca, pero también logran que se deteriore menos la planta. Una planta que apenas recibió la mordida en la parte superficial de 2-3 centímetros, se recupera muchísimo más rápido que una que le arrancaron hasta la raíz, ¿verdad? Entonces, al tener más vigor esa planta, pues igualmente desarrolla más raíces y eso a su vez genera una biota mucho más grande y por lo tanto más captura de carbono, más un estado saludable del suelo.
¿De acuerdo? Ese es el tipo de indicadores. Y entonces, como aquí lo ven, así se pusieron otros como la fecha de entrada y salida del aparto, el grado de planificación en la disposición del agua. Ese es muy importante, porque si el ganado para ir a tomar agua, fundamental, tiene primero que todo atravesar todos los apartos que tienen, majarlos todos los futuros y además gastar un montón de energía en ir a coger el agua, ya perdimos desde todo punto de vista. Mientras que hacer una muy buena planificación de suministro de agua va a ser una práctica de manejo sostenible que va a redundar al final en un cuidado del suelo muy apropiado, ¿verdad? Bueno, también excluir zonas que uno no meta apartos en lugares muy complicados y ya pierde todo lo que había ganado en los otros, ahí lo pierde, ¿verdad? Y entonces, entre más pequeños y mejor para manejarlos. De esa manera, se hizo para todas las variables, estas que teníamos aquí, para todas se tienen los indicadores y hicimos unas pruebas y valoraciones de un cuestionario aquí, en que si se sacaban más de 18 puntos, ya uno podía decir que la ganadería estaba siendo manejada en forma sostenible. Vamos a ver otras, bueno, antes de seguir adelante para dar coherencia con esto, a todas esas prácticas que se habían hecho, se le sacó el costo. ¿Cuánto costaría hacerlas? Se anualizó, asumiendo que fuera un proyecto de 8 años. Se puso el costo una sola vez por hacer la práctica, pero se divide entre los 8 años y eso da un valor de aproximadamente $228 por hectárea por año. Entonces, la sugerencia de nosotros era, dentro del sistema, llegar a pagar hasta $115, como decir, la mitad de lo que costaría poner las prácticas. Aquí, obviamente, no se incluyeron algunas, como las pasturas mejoradas y los bancos forrajeros, porque esas son mucho más caras, pero esas no están contempladas en este costo. Pero sí está contemplado los análisis que habría que hacer para verificar que realmente esas prácticas se completaron. Vamos a ver, aquí están las listas, pero no lo vamos a ver así, sino de esta manera. Otra de las prácticas de las que se consideraron intermedias está obviamente la adición de compost, estiércol, purines. En estas, yo creo que las leyecillas serían lo que más se pueda de aplicar por año, mejor, ¿verdad? La cantidad es importante en este caso. Y ojalá distribuido en los apartos. Y bueno, aquí es muy importante que haya agua para que se incorpore apropiadamente. Sí hay que tener una cosa presente, y es que si estamos viendo el asunto de carbono, si lo estamos jalando de Pérez Celedón para digamos, la zona norte de Cartago, el compost, pues ahí se nos va a ir lo comido por lo servido, pues se gasta muchísimo en combustible para hacer esa jalada, ¿verdad? Entonces, este aspecto de transporte hay que tenerlo en cuenta. Luego, otro aspecto del compost y de los purines y de todos estos es su valor nutricional también, ¿verdad? Y entonces, la madurez del compost es la que define si lo que tiene es características para combate de enfermedades, es cuando está más fresco, ¿verdad? Si uno tiene problemas de enfermedades, son los compost inmaduros. Luego, los intermedios sirven para dar nutrientes. Ahí hay buena parte que también se puede descomponer de camino y de ahí lograríamos completar algo de plan de nutrición. Y la última parte sería ya netamente como mejoradores del ambiente radical, los humus muy estabilizados. Tiene esas 3 condiciones. Aquí yo les agrego, porque obviamente le estoy mandando la charla ¿cómo se llama? A Carlos para que se las dé. Hay unas láminas con cómo son las condiciones para hacer compost, pero no las podemos discutir aquí. Obviamente, esto es lo que les decía, para la fracción orgánica tenemos tanto
abonos propiamente del compost, tenemos que fortalecer la fase viva y también los coloides que van a fortalecerme las partes físicas. Okay. Esta es otra de esas tablitas en las que se pueden valorar un poco las características nutricionales del compost, cuándo es que lo podemos considerar bueno nutricionalmente o con problemas, digamos, no son comunes y probablemente no sean convenientes tener valores de elementos menores mayores que esto, porque ya podría uno estar teniendo una contaminación de algún tipo. Pero esas se las dejo para que les queden ahí. Otra segunda práctica sería sembrar árboles de sombra intercalados, ¿verdad? De cualquiera de los tipos forestales, frutales, leguminosas. Esto es especialmente importante que uno recuerde la relevancia que tiene el dosel de los árboles en reducir el golpe de la gota de agua, ¿verdad? Eso es algo que no lo vemos a diario, pero si el terreno está totalmente despejado, el agua de lluvia pega totalmente directo y una mínima inclinación ya podemos tener fuerte erosión. Aporta mulch con la cobertura que cae de ellos. Hay que analizar cómo descumbrar, ¿verdad? Pero también si son árboles hay que cuidarlos también, ¿verdad? Lo importante con los árboles es eso, que nos quedemos dentro de los límites de que no pasemos a ser bosque. Puedes usar cercas, eso definitivamente es otra de estas prácticas de manejo sostenible. Entre más plantas haya en el área, hay más secuestro de carbono. Plantas de cualquier tamaño, sean pastos rastreros, pastos intermedios, árboles, etcétera, todo va a estar haciendo ese secuestro de carbono. Y tener en cuenta que la poda, ¿para qué la vamos a echar para afuera del camino? ¿Verdad? Acomodémosla de alguna manera dentro de los propios apartos que también me suministren ahí un residuo de materia orgánica. Bancos forrajeros, pues de ahí son maneras muy efectivas de concentrar nutrientes, ¿verdad? En fin, si quisiéramos una sola acción para cuidar el suelo, yo creo que el objetivo es mantenerlo cubierto, a como podamos, ¿verdad? Esa es la mejor respuesta a la erosión. Entre menos expuesto, o sea, usando coberturas, es la mejor manera de reducir esta erosión invisible, propiciar infiltración y la presencia, entre más cobertura, más captura de carbono. Ahora, bueno, siguiente, no podía dejarlo de lado, el plan nutricional apropiado es fundamental, es otra práctica de manejo viable. Si nosotros le ponemos al cultivo lo que los animales sacaron, ¿verdad? Si logramos establecer claramente cuántos centímetros ellos se comen de nuestro aparto, eso es lo que tenemos que reponerle, por lo menos, para que el suelo no o sea, no empiece a perder y perder y perder, sino que siempre esté a un nivel equilibrado. Obviamente este es un tema completo y para eso no me llamaron, no se trataba solo de eso, pero entonces les agrego las cosas clásicas: diagnóstico apropiado, buen muestreo, interpretación correcta, encalado prioritario, ¿verdad? Si hay acidez, ni lo duden, atiéndanlo. Luego afinar la dosis según las necesidades y fraccionar los fertilizantes. Entonces estas se las puse de esa misma manera para que los que fueron alguna vez estudiantes se acuerden de las laminitas, ¿verdad? Seguir un orden. La acidez lo que tiene de maravilloso es que es manejable, fácil de detectar y es lo más barato de subsanar. Y aquí otros criterios para encalar con lógica, ¿no? Muy bien. Otra es proteger las fuentes o cursos de agua, ¿verdad? Y en esto hay que cumplir con lo que está establecido. Evitar cárcavas, ya estas entran en las últimas. Bueno, si ya yo tengo estas situaciones, pues hay bastantes maneras de enfrentarlas, ¿verdad? Muchísimas maneras de hacer contención en las cárcavas, sea vegetal o sea con materiales físicos. Pero sobre todo lo que tenemos que tratar es de que no se produzcan, ¿verdad?
Luego hay un detalle importante que generó este proyecto que está bien interesante, que es un mapa de secuestro potencial de carbono. O sea, haciendo una mezcla entre diferentes características climáticas de suelos y de cobertura que hay en el país, se logra establecer, además de las posibles deposiciones que hacen los pastos o los cultivos. Hay algunos índices en que se pueden usar, se modeló y se tiene una idea de cuáles puntos del país pueden tener más secuestro de carbono en un plazo de 20 años. Este modelo se hizo a 20 años plazo. Ven, entonces, por ejemplo, para que lo recuerden, todo lo verde es lo que tiene posibilidades de secuestrar más carbono. Esto se los menciono, estas dos personas fueron las que más han trabajado en el mapa, y yo quería resaltarles, Mauricio Vega de la Universidad Nacional y Brian Alemán de la UCR, pero fueron muchos. Este mapa finalmente va a quedar metido en el SNIT para uso del que lo necesite. Estamos en el proceso de incorporarlo, pero ya va para allá. Y digamos, uno de los trabajos que se hizo, pues se sacó aquí por regiones, Brunca, Central, Chorotega y demás, cuáles son las zonas en donde hay más potencial de secuestro. Y bueno, yo creo que no es muy difícil ver, por lo menos dentro del área ganadera, esto es solo para pastos, a dónde está. Obviamente, la escala a lo que esto se está manejando es bastante grande, es de 1 kilómetro por 1 kilómetro. Entonces, en pastos sí sirven, cultivos nos dio muchos problemas porque hay un cafetalito de 5 hectáreas no se ve reflejado aquí, ¿verdad? Pero ni modo. La intención con este mapa es que uno puede llegar y ofrecer, bueno, en no sé cuántas hectáreas de la zona atlántica podríamos estar estimando que se puede secuestrar X cantidad de carbono y por lo tanto esa se vende o se negocia para recibir recursos y luego hacer los incentivos, ¿verdad? Luego es una herramienta para priorizar las zonas muy fácilmente. Ya estamos metidos en una comparación mundial, va a entrar en un mapa mundial y también nos va a servir, yo creo que esto va a ser muy interesante. Aquí se hicieron unos estimados, pero yo estoy segura que haciendo las prácticas en nuestro país, las cantidades van a ser mayores por datos que se han generado aquí, pero que no se han generado con la misma metodología, digamos, que se está proponiendo, pero va a servir para validar. Obviamente también esto se mide, las formas de medir este manejo sostenible es a través de estas 4 variables. Se decidió que estas, después de mucho, o sea, no son sacadas así de la manga, se ha debatido mucho y se decidió que estas 4 pueden ser suficientemente útiles para saber si el manejo sostenible de un suelo aumentó o no. Es la productividad, o sea, la leche que sacamos por área, cuánto se aumentó el carbono orgánico a 30 centímetros de profundidad, cómo está la densidad aparente de ese suelo, tanto porque aquí nos permite hacer un mejor cálculo del carbono, como también si tengo una densidad aparente más baja, quiere decir que hay un proceso de descompactación importante o una mejor porosidad. Y después la actividad biológica se pretende medir siempre a través de 2 variables, por lo menos. Como estos son proyectos mundiales y de todo, la respiración es lo que más se hace en el mundo, pero solo respiración es muy poco. No es posible decir que ya porque en este momento, en esta zona, en este día, este suelo respiró mejor, hubo una mejoría. No, tiene que haber otras variables y la que en el país decidimos que vamos a usar es la biomasa microbiana en todo momento. Entonces, este es un protocolo a seguir que va a permitir también hacer un MRV, ¿verdad? Un monitoreo, revisión y validación de carbono. Y en este proyecto a 4 años, a 8 años tendríamos una línea base, 4 años y 8 años de mediciones, por lo menos. Probablemente nosotros en las primeras etapas de validación usemos mediciones mucho más frecuentes, por lo menos anuales. Y bueno, ese es el modelo que
se implementó y esperamos estarlo validando, el efecto de estas prácticas ya, e incluso la manera de administrar los fondos. Entonces estamos consiguiendo recursos para poder tener que se administren aquí los fondos y se pueda dar beneficios a agricultores, hacer las evaluaciones de campo y también las evaluaciones contables del carbono. Muy bien, eso es la propuesta de Rexoil que teníamos. Reconoce la adicionalidad de carbono, pero a través de la utilización de prácticas de manejo sostenible de suelos en sistemas agropecuarios activos, ¿verdad? Entonces, en términos de incentivos, lo que vamos a valorar es las prácticas. O sea, al señor no se le llega a decir, ¿cuánto carbono exactamente me dio usted? No, sino usted está cumpliendo con las prácticas mínimas de manejo sostenible. Ok, entonces se le da el incentivo. Para vender la compensación fuera, vamos a hacer adicionalidades agregadas. O sea, no es a una finca tanto vende, sino de toda una región, a todas esas fincas tienen un potencial de secuestrar tanto y por lo tanto eso es lo que se negocia afuera. Y el ecosistema queremos que se considere así como agropecuario activo, ¿verdad? Estamos muy contentos porque sentimos que hay voluntad política para implementar esto en Costa Rica, especialmente como un complemento del escalamiento de los NAMAs. Y en conclusión, quisiera con esta reflexión o volver a pensar en suelos desde este montón de ángulos, colocar al suelo nuevamente dentro del afecto de todos ustedes, porque como decimos nosotros, es aquello que se quiere, lo que se cuida, ¿verdad? Y entonces, precisamos de la participación de todos ustedes y de cada uno de nosotros para proteger este recurso. Entonces, eso era lo que tenía Carlos.